¿De qué vamos a hablar ahí? De sus componentes, que más o menos es repasar lo que vimos ahora, solo que en mayor detalle. Ustedes van a exponer ahí de neutrófilos, sinófilos y demás. Y vamos a hablar también de las funciones efectoras. ¿Qué cosas son las funciones efectoras? ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales la inmunidad innata actúa? Ahí vamos a hablar de la inflamación. Vamos a hablar de la fagocitosis, vamos a hablar del complemento, vamos a hablar de la citotoxicidad celular. Inflamación no tiene su molécula, fagocitosis, neutrófilo, macrófago, complemento y citotoxicidad que es natural. Y en la tercera clase, que vendría a ser la cuarta ya para nosotros, es la inmunidad adaptativa. Igualito, componentes, en este caso son poquitos, solo son dos, linfocito B, linfocito T, y sus funciones efectoras, que son dos, ¿no? La humoral, donde están los anticuerpos, y la celular, donde vamos a encontrar a los T-helper, 1, 2, 17, y a los linfocitos T citolíticos, o sea, los CD8. De eso vamos a hablar en las tres clases. ¿Ya? Ahora, claro, dentro de cada uno de ellos hay algunas cositas. Por ejemplo, vamos a tratar aquí de los sistemas de reconocimiento. ¿Cómo es que una célula del sistema inmunitario reconoce el microbio? Hay una forma de hacerlo bastante interesante. Así como cuando nosotros vamos a un lugar nuevo y reconocemos a un amigo o un familiar porque lo vemos, no sé, mi pata, igualito ellos reconocen quién es el microbio. ¿Ya? A ver, identificar componentes y funciones, y también hablar de la respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario funciona como una barrera, la más importante. Es el que impide, en su mayoría, que las infecciones se conviertan en enfermedad. ¿Por qué las infecciones no terminan convirtiéndose en enfermedad? En gran parte por el sistema inmunitario, que si está completo, formidable, defensa. Independientemente de la fuente de contagio de ese microbio. Entonces, la inmunidad se conoce desde, igual que en la microbiología, desde hace tiempo, pero también se le daba una connotación mágico-religiosa. Por ejemplo, en aquellos casos, cuando los griegos y romanos tenían casos de peste, en peste bubónica, sus soldados morían por la peste y algunos sobrevivían, quedaban enfermos y había que cuidarlos. ¿Okay? Aquellos que sobrevivían a la peste eran enviados a cuidar a los demás enfermos y se convertían automáticamente en cuidadores de enfermos de peste. ¿Por qué? Porque habían sobrevivido a la infección, a la enfermedad, no habían muerto. ¿Y qué pensaban ellos? Que los dioses los habían bendecido, protección, pues estaban protegidos, eran inmunes al daño de la enfermedad. De ahí el concepto de inmunitas o inmunitas, que significa protección, exoneración de ello. Ahora, ¿quién es el que avanza un poco más en la comprensión de esos mecanismos? Edward Jenner. Porque Edward Jenner lo que hace es experimentar. De todas las enfermedades que existen y han existido en el mundo, la viruela es una de las más mortíferas, una de las más letales, que más gente ha matado. Y Jenner vivía en Inglaterra, un médico inglés, con un país con cierta presencia de viruela, sobre todo en algunos lugares. Entonces él observó esa presentación de la viruela y además notó
que existían dos formas de viruela, una grave que mataba y una leve que enfermaba pero no morían los pacientes. Y se dio cuenta además que esa viruela leve le daba siempre a las personas que trabajaban con vacas, a los ganaderos, a los que trabajaban en el camal matando la vaca o los que curtían el cuero de la vaca. A ellos les daba la viruela leve y los demás la viruela severa y morían. De ahí el nombre de vacuna. Entonces, él anota esos hallazgos y se dispone a hacer un experimento, porque además se dio cuenta de que aquellas personas que hacían la viruela leve ya no se infectaban ni se enfermaban de la viruela severa. Era como si quedasen protegidos. Cuando revisa los antecedentes de este tipo de protección, encuentra unos papiros procedentes de China. Los chinos tienen un procedimiento bien curioso. Muelen las ostras de la viruela, que es igualita a la viruela del mono, solo que es la viruela humana, y la ponían en un platito, aspiraban con un tubito y se la daban a sus niños por la nariz. Y de esa manera impedían que se infectasen y se enfermasen. Se dan cuenta que eso funcionaba. Y decide hacerlo. De hecho, lo hace. ¿En quién? En el hijo. Este dibujo no se aprecia bien. A ver, apaga por favor, para que se vea un poquito mejor. Ahí está, se ve mejor, ¿no? Ahí está. Este niñito, 8 años, hijo de su ama de llaves. ¿Qué es lo que hace Jenner? Le hace un cortecito en el brazo y le inocula el molido de las costras de un paciente con viruela de las vacas. El niñito se enferma, pero hace la enfermedad leve. Y cuando se expone a la viruela, a la que mataba, no se enfermaba ni se infectaba. Conclusión para Jenner: ese procedimiento llamado variolización funcionaba. Lo publica, se lo aprueban, algo que hoy en día estaría reñido con la ética por el tema de experimentación en humanos, pero para él fue exitoso. 1802, 1803. De Inglaterra corre la noticia hacia Francia, de Francia a España, y España decide enviar una expedición, busquen en internet, la expedición Salvani-Palmis, ¿sí? La expedición Salvani-Palmis, con la finalidad de replicar ese experimento de Jenner para proteger a las personas que vivían en sus virreinatos, tanto en América como en Asia. Sale una flota española de uno de los puertos de Cádiz, dirigiéndose hacia América, llevando ese experimento. ¿Y cómo lo llevan? 31, 32 niños huérfanos de un monasterio, los sacan, los suben al barco y les van inoculando uno a uno conforme van avanzando para replicar lo mismo. Llegan aquí, México, Centroamérica, Sudamérica, Perú, Piura, Lima, Cusco, Arequipa y siguen hacia Filipinas. También tenían ahí sus territorios de ultramar y lo aplican con éxito. La viruela era una enfermedad que mataba mucho. Pero hasta ahí no se sabía qué cosa era lo que protegía. Estamos hablando de 1803, 1804, ni siquiera había nacido Pasteur, menos Koch. Entonces todavía no se sabía qué era, pero protegía. ¿Cuándo es que recién se toma conciencia que hay algo en el cuerpo que es lo que termina protegiendo? Cuando Pasteur hace sus estudios con respecto a algunas células presentes en el sistema inmunitario. Esto es mejorado por otros estudiosos como Mechnikov, por ejemplo, que terminan demostrando que nosotros en el cuerpo tenemos algunas células y algunos compuestos que pueden atacar y eliminar a los microbios patógenos. De hecho, a la gran mayoría con éxito. A partir de allí nace la inmunología, que es una disciplina joven todavía,
con la descripción de un sistema llamado sistema inmunitario. Todo lo que abarca la protección contra la enfermedad microbiana se llama sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario nace con nosotros. En el momento del nacimiento ya lo tenemos, solo que está inmaduro. Ese sistema inmunitario va a encargarse de poder primero detectar lo que es propio y lo que es extraño. ¿Por qué? Porque si yo tengo que defender algo, tengo que saber a quién voy a defender y contra quién lo voy a defender, para no terminar atacando lo que es propio. Hay un sistema de desarrollo ahí. Este sistema inmunitario no es exclusivo del humano, por si acaso. Prácticamente todos los seres vivos tienen una respuesta de defensa. Esto que vimos aquí de las bacteriocinas, las bacterias de microbiota, son un sistema de defensa. Una ameba que ve atacado su territorio por otro tipo de microbios, los demuye y los fagocita. La fagocitosis también es un elemento de protección y se fue heredando conforme fue avanzando la evolución. Claro, en el caso del humano, esto es mucho más avanzado, mucho más específico. ¿Contra qué nos protege? Contra lo que se denomina amenazas a la individualidad. Todo lo que puede ser posible de invadirme y causarme daño es rechazado, repelido por el escudo llamado sistema inmunitario. Ahora, esos peligros, esas amenazas a la individualidad pueden venir de afuera o pueden venir de adentro. ¿De afuera dónde? Microbios patógenos. ¿Cuáles? Los que hemos visto en la clase anterior. Acelulares, virus, priones. Celulares, bacterias, hongos, parásitos. Y también puede venir de adentro. Por ejemplo, neoplasias, el cáncer. El cáncer es atacado en primera instancia por el sistema inmunitario. Cuando la célula pierde su reloj biológico y se reproduce más rápido y de manera desordenada, que es lo que hace el tumor, nuestras células del sistema inmunitario detectan ese cambio y acuden a matar a las células cancerígenas. De hecho, lo logran. Hay un procedimiento dentro de este sistema inmunitario que se llama inmunoedición. Edición, así como cuando cortan un video y quieren solamente lo que necesitan, el sistema inmunitario va eliminando las células cancerígenas hasta un punto, porque el crecimiento es más rápido que esa eliminación y aparece ya el tumor. Clásicamente, ¿qué se usa para combatir el cáncer? Cirugía, radioterapia, quimioterapia, pero ahora ¿qué se está usando? Inmunoterapia, o sea, la aplicación de los famosos anticuerpos monoclonales, o también ahora las famosas células CAR-T, linfocitos T, con una capacidad de detectar y destruir células tumorales. El tratamiento inmunológico es ahora la voz para el cáncer. ¿Basado en qué? En esto, en la capacidad de defensa que tiene el sistema inmunitario y que realmente funciona. ¿Es inevitable el cáncer? No. Si alcanzásemos a vivir 200 años, todos haríamos algún tipo de cáncer, cualquiera. ¿Por qué? Porque es parte del envejecimiento el cáncer. Pues se logra presentar en algún momento de la vida. Y la otra defensa es contra los injertos, contra los trasplantes. Habrán escuchado del famoso rechazo al trasplante o la enfermedad injerto contra hueso. ¿Qué cosa es? Le coloco un riñón, un hígado o un corazón a una persona, le trasplanto y lo rechaza. ¿Qué significa que lo rechaza? Que su sistema inmunitario lo va a destruir. ¿Qué sucede frecuentemente? ¿Qué hacen para eso? Le dan corticoides, inmunosupresores. ¿Para qué? Inmunosupresor, para suprimir su respuesta inmune y de esa manera evitar que el sistema se defienda y ataque al órgano extraño. Sucede en una situación fisiológica también, el embarazo. ¿Por qué en el embarazo? 50% del material genético, el producto asociado a ese material genético, no es de la mamá, es de un extraño, que es el padre. El
El sistema inmunitario de inicio lo ataca. ¿Y por qué no lo elimina? A veces sí, la gran mayoría no, porque empieza a secretar una hormona que lo que hace es también tranquilizar al sistema inmunitario, la progesterona. Y esa es la razón por la cual el embarazo llega hasta el final. Ahora, ¿cuál es la composición de ese sistema inmunitario? ¿De qué está compuesto? Tienes órganos, tienes tejidos, células y también moléculas, con la característica de que el sistema inmunitario es circular, o sea, está en constante movimiento. Y además no está ubicado en un solo lugar, sino que en varios sitios a la vez. Por eso se dice que es multifocal y que es difuso. Tiene varias funciones, pero la que nos interesa para efectos del curso es que nos debe proteger ante las enfermedades infecciosas. ¿Cómo? Detectando al microbio, capturándolo y destruyéndolo. Esa es la función de protección. Reconoce al microbio, lo detecta, lo captura y lo destruye. ¿Cómo? Por todas estas modalidades. Lo tiene que destruir. Órganos del sistema inmunitario. Son dos tipos de órganos. Los órganos centrales y los órganos periféricos. O sea, los órganos donde se produce, llamados también primarios, y los órganos donde se almacena, llamados también secundarios. Primarios, la fábrica; secundarios, el almacén. ¿Cuáles son los primarios? Son dos: la médula ósea y el timo. La médula ósea, ubicada en el hueso esponjoso, en las diáfisis de los huesos largos, en la esponjosa de los huesos planos o en los huesos cortos, tiene la finalidad de producción de todas las células del sistema inmunitario prácticamente. Prácticamente todas salen de ahí y curiosamente circulan en sangre. Entonces, quien nos hable de médula ósea, más aún quien nos hable de hematopoiesis, nos va a explicar cómo es que se origina, dónde se origina, cuáles son sus etapas y finalmente la generación de dos series, estirpes o familias, la serie mieloide y la serie linfoide, porque de allí se derivan las células de las que vamos a hablar después. El timo, otro órgano importante ubicado en el mediastino anterior, con una característica que otros órganos no tienen, y es que en vez de evolucionar y crecer, involuciona, se achica. No desaparece, pero sí se achica mucho. Se va empequeñeciendo, máximo hasta los 2-3 años es grande y de ahí se va achicando y achicando, pero no pierde su función. Su función es diferenciar y servir de maduración a los linfocitos T, nada más, solo a los T. Los secundarios o periféricos, repito, son el almacén, aquel lugar donde se van a guardar temporalmente todo lo que produjo los órganos primarios, o sea, las células maduras. Y además es en esos órganos secundarios donde van a ocurrir estas respuestas de aquí. Ahí se van a dar factores que desencadenen esas respuestas y en algunos casos la respuesta como tal. Es en esos órganos secundarios donde se va a desencadenar sobre todo la respuesta adaptativa. Ahí es donde suele comenzar. ¿Cuáles son? 3. Los ganglios linfáticos, que son varios, que están concatenados, conectados entre sí por una red de vasos linfáticos y también por una red de vasos sanguíneos, porque sangre y linfa se comunican, eso permite intercambio de células y demás. Segundo, el vaso, órgano único, pero también con componente vascular y linfático. Y el tejido linfoide asociado a mucosas, que es quizás el más importante. El tejido linfoide asociado a mucosas se encuentra debajo de la piel y debajo de las mucosas. Los tejidos, así como hay órganos, hay tejidos, facilitan la comunicación. El principal tejido es la sangre, porque circula a través de una red de vasos sanguíneos
que permiten este intercambio. Están conectados con la linfa, así que pueden pasar de un lado a otro con total facilidad. Eso facilita la difusión de información, la transmisión de algunos mecanismos. Inclusive algunos consideran a la piel como objetivo, pero es la sangre y la linfa la principal. Células, la hematopoiesis, que es el inicio en la generación de estas células y comienza con una célula madre pluripotente con la capacidad de dividirse y diferenciarse. Eso hace una célula madre, se divide y se diferencia. En este caso puede diferenciarse en dos progenitoras además. Una que es la mieloide, que dará origen a casi todas las células del sistema inmunitario, fagocitos, dendríticas, pero también a los eritrocitos y las plaquetas. Y el progenitor linfoide, que da origen a los linfocitos, al B, al T, al natural. Moléculas. Las moléculas son elementos generalmente proteicos que van a servir para comunicación. ¿Por qué? Porque las células y los tejidos tienen que comunicarse, tienen que mandarse mensajes. Esos mensajes son moléculas de comunicación. ¿Qué van a permitir esos mensajes? Regular la respuesta. Alguien tiene que avisar que la respuesta tiene que empezar, o que tiene que finalizar, o que tiene que incrementar su intensidad o mantenerse más tiempo. Alguien tiene que avisar que la respuesta que se está dando en un lugar tiene que integrarse con otra respuesta más. Esa mensajería la dan las moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Principalmente las denominadas citoquinas. Citocélula, quina de quinesis, movimiento. Las citoquinas son proteínas, hay alguien que se encarga de exponer citoquinas, seguramente nos dirá cuáles son sus tipos, los principales, etc. Pero esas citoquinas son producidas por las propias células y tejidos. Yo quiero mandarle un mensaje a la doctora, que es otra célula, fabrico mi citoquina y la lanzo. Ahora, ese mensaje le puede llegar a cualquiera, pero yo quiero que le llegue a la doctora. ¿Cómo hago eso? Ella tiene que tener un receptor específico para esa citoquina que las demás no tienen. Pues de esa manera el mensaje se hace dirigido, personal. Existen varios tipos de citoquinas. Las interleuquinas, que facilitan la comunicación entre leucocitos, interleuquina. Las quimioquinas, que son citoquinas que promueven la quimiotaxis. Todo movimiento celular es mediado por quimiotaxis. Si una célula se dirige a un tejido es porque la llamaron, no porque se le ocurrió bien. Algo la llamó, ese algo es una quimioquina. Y los interferones, que son moléculas también producidas con la finalidad de bloquear o interferir procesos celulares. Los vamos a ver cuando hablemos de infecciones virales. Los virus desencadenan una respuesta que es producción de interferones por parte de la célula agredida. ¿Para qué? Para bloquear los caminos del virus, para bloquear la replicación del virus. Otras moléculas, el complemento, es un sistema de proteínas que se activan en forma de cascada, y las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también son moléculas de comunicación, tienen sus funciones, activan el complemento, opsonizan, desencadenan respuestas asociadas a su presencia, como por ejemplo mejorar la fagocitosis, entre otros. Funciones. De todas las funciones que tiene el sistema inmunitario, nos corresponde recordar la función de protección. ¿Contra qué? Ya dijimos, contra enfermedades infecciosas, aunque lo puede hacer también contra neoplasias y demás. Pero antes de reconocer, antes de protegernos, capturar y destruir, tiene que reconocer. Hay un sistema de reconocimiento que está formado por receptores celulares. Tanto en la inmunidad innata hay receptores como en la inmunidad adaptativa. Esos receptores también los vamos a ver. ¿Para qué existe todo este conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas? Con la finalidad de elaborar una respuesta. Esa respuesta
se llama respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es una sola, no hay dos ni tres, es una sola, que comienza cuando tomo contacto con el microbio y termina cuando el microbio está muerto. Esa es la respuesta. ¿Es un conjunto de mecanismos? Sí. Hay inmunidad innata, hay fagocitosis, complemento, hay inmunidad humoral, celular, todo está metido allí, coordinadamente, pero es una sola. No son dos respuestas diferentes. Es todo esto corresponde a una sola respuesta, se llama respuesta inmunitaria. ¿Y por qué lo dividimos así? Para poderlo entender mejor. A la hora de estudiarla, para poder entender qué sucede primero, qué viene después y por qué este mecanismo se relaciona con el otro, es que lo dividimos así. ¿Por qué se desencadena? Frente a señales de peligro y frente a sustancias extrañas. ¿Qué cosa será una sustancia extraña? Un microbio patógeno. ¿Y qué cosa será una señal de peligro? Una molécula de alarma enviada por una célula que se encuentra afectada. Frente a ello, el sistema inmunitario se va a activar de inmediato. Así que, ¿existe correlación entre la enfermedad infecciosa y la respuesta inmune? La respuesta es sí, existe correlación. La enfermedad infecciosa tiene este tipo de comportamiento en forma de curva, de distribución gaussiana. Empieza con el momento cero, donde hay contacto con el microbio, pasa por un periodo prodrómico o de incubación, donde el microbio infecta, pero no enferma, y luego viene ya la expresión de la enfermedad hasta alcanzar su punto máximo, y luego de ese punto máximo los síntomas empiezan a decaer hasta que el paciente entra a la convalescencia y finalmente se cura, o se cronifica, o se muere. Cualquiera de los tres es posible. Ahora, este comportamiento en forma de curva también lo tiene el sistema inmunitario. Y curiosamente se inicia en el mismo momento en que el microbio ingresa. El sistema va desarrollando su respuesta. Primero aparece la respuesta de parte innata, la inmediata. Luego en los días aparece la adaptativa y mira, alcanza un pico máximo que coincide con este pico. Luego de ello, al empezar a eliminar al microbio, la respuesta empieza a disminuir, el patógeno es eliminado. Lo mismo en la disminución de la sintomatología del paciente. Ahora, de acuerdo a su origen, la respuesta inmunitaria sí la estudiamos como inmunidad innata y como inmunidad adaptativa. ¿Por qué de acuerdo a su origen? Porque ahí sí existe una división importante en cómo aparecen y demás. O sea, es necesario abordarlas. Ese gráfico es del libro de Abbas, de Inmunología Básica. Ahí Abbas me muestra, vamos a colocarlo en silencio para que nadie interrumpa. Abbas demuestra la respuesta inmunitaria en el tiempo, en escala de horas y en escala de días, para darnos un concepto de cuándo es que interviene cada una. La respuesta innata es inmediata, desde el momento cero ya se está dando. ¿Por qué? Porque un componente de la respuesta innata son las barreras epiteliales. Pues si un microbio llega, quiere meterse, está tomando contacto con el sistema inmunitario innato y este se va a activar para protegerse. Están también aquí formando parte las células dendríticas, los fagocitos, ahí está el neutrófilo y el macrófago, complemento, natural killer, linfocitos innatos, mastocitos, etc. Toda una constelación de actores para brindar una respuesta que es inmediata, que es no específica. ¿Qué significa eso? Que va a actuar de la misma manera siempre, la misma canción siempre, y que va a variar solamente en intensidad. Más microbios, más intensa la respuesta. Ahí, por ejemplo, dentro de estos mecanismos está la inflamación.
Pues si la agresión microbiana es pequeña, la inflamación será pequeña. Si la invasión microbiana es grande, la inflamación será grande también. Luego, de 12 a 24 horas, aparece ya la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque demora un tiempo para que esta inmunidad empiece a presentarse. Tiene que el cuerpo adaptarse a la circunstancia normal, por eso se llama adaptativa. Esa respuesta adaptativa solamente tiene dos componentes. Ahí está el B, el linfocito B, y el linfocito T. Aquí. Nada más. Entre ellos dos se encargan de la defensa de tipo específico, tanto en cantidad como en calidad. Y además, esta respuesta adaptativa es la que genera memoria. Esos linfocitos de memoria se generan en la inmunidad adaptativa. La innata no genera memoria, es una respuesta de corto plazo. Pero, ojo, cuando empieza y se desarrolla la inmunidad adaptativa, la innata no termina, continúa. En otras palabras, la innata funciona hasta el final y la adaptativa se superpone ahí. No es que aquí haya un corte y hasta acá nomás es la innata y de acá la adaptativa. No es así. Porque cuando tú te cortas y ese corte se infecta, la inflamación no desaparece a las 12 horas. Desaparece cuando ya te curaste, cuando estás por acá. Entonces, esa respuesta innata permanece, solo que la adaptativa se superpone a ella. Si quisiéramos clasificar a la respuesta inmunitaria para verla de manera global, de manera general, podríamos hacer esto, ¿no? Establecerla de acuerdo a líneas de defensa, que es como lo vamos a enfocar en adelante. En el centro, ¿quién está? La vida de la persona, del individuo, los PD. La primera línea, ¿quién la tiene? Los mecanismos de tipo físico, mecánico, químico. ¿Y por qué esa primera línea está adelante? Porque es la que va a tomar contacto con el microbio. Ahí estará la piel, las mucosas, el moco y demás. La microbiota también está por acá. Si esa primera línea es superada, o sea, el microbio logra atravesarla, aparece la segunda línea. ¿Quiénes están allí? Los fagocitos, la fiebre, el natural killer, la inflamación y demás. Ambas, primera y segunda línea, pertenecen a la inmunidad innata, son no específicas. Si el microbio logra atravesar la segunda línea, ya empieza la tercera y última, que pertenece a la inmunidad adquirida o adaptativa. Ahí está el linfocito B con sus inmunoglobulinas y el linfocito T con todas estas células de aquí. Ya si el microbio logra atravesar eso, el paciente está muerto. No hay más que hacer. Hasta ahí llegamos. Defensa. Muy bien, preguntas. Si no hay preguntas, continuamos entonces con las exposiciones. Prende luego.